O el Espíritu Santo. Amén. Vamos a clamar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Sabemos que sin ti, Santo Espíritu de Dios, no somos nada. Lo único que hacemos muchas veces es ruido, pero no somos verdaderamente transparentes en la fe. Por eso te pido, Santísima Virgen María, que hoy vengas, mamá. Vengas y nos acompañes, que todo sea tal cual tu voluntad, Santísima Virgen María, porque sabemos que tu voluntad está muy unida a la voluntad del Padre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, muchachos, resulta que esta charla que viene es muy, pero muy hermosa, ¿verdad? Es muy, muy jugosa y a mí me parece que es hasta deliciosa, porque esto nos debe llevar al alma a unirnos verdaderamente con lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Hemos visto en todas estas clases cómo nos va mostrando el Señor quiénes somos, nos va mostrando verdaderamente. Hay cositas que de pronto ni sabíamos que éramos y el Señor ha ido mostrando y te ha dicho, epa, ojo con esto, miren muchachos, tengan cuidado, aléjate de esto, renuncia a esto, ¿no? Resulta que esta charla, que es la número 9, es muy linda, porque luego de conocernos a nosotros mismos, vamos a conocer también dónde estamos nosotros. Vamos a conocer del lugar donde hacemos parte. Entonces, muchachos, luego de habernos conocido a nosotros mismos y de haber experimentado varias experiencias con nosotros a través del Señor, hoy el Señor nos trae a conocer ese lugar que nos dejó, ¿sí? No solo ese lugar, ¿sí? Esa casa, ese aposento, de verdad, nos trae verdaderamente a conocer su iglesia. Y resulta que nosotros somos su iglesia. ¿Sí? Nos lleva a conocer ese lugar porque hemos podido experimentar que podemos ver la iglesia también como un lugar cuando vamos y todo, ¿no? Podemos experimentar también ese lugar como un aposento porque en serio es el lugar donde a veces nos posamos y es nuestro refugio. Pero la iglesia somos nosotros. Por ende, debemos ser personas que defendamos aquello que el Señor nos ha dejado.
porque es lo que hemos experimentado, ¿sí? Hemos experimentado el amor de Dios. Ahora es hora de, digamos que, de conocer un poquito intelectual, pero nunca sin dejar el corazón, nunca sin dejar ese amor con que se debe defender. Entonces, esta charla se llama Defensa de la Fe, apologética. Apologética significa defensa de la fe. Y vamos a empezar diciendo que, digamos que en algún momento hemos escuchado a una persona, ¿sí? Que nos ha dicho, es que yo cuando era católico era esto, era lo otro, yo era una persona así, yo era sao. Era, mejor dicho, de las que, no sé, alcohólico, le era infiel a mi esposa. O sea, hemos escuchado cosas, Dios mío, que es que yo cuando era católico esto, esto. Una de esas personas realmente lo único que uno le debe responder ante eso o preguntarles, ¿no? Es qué clase de católico estaba siendo verdaderamente, o sea, qué clase de católico eras. Y eso al final siempre nos debe llevar a pensar que un verdadero católico obviamente no es esto, ¿sí? Muchas veces cuando escuchamos esto son personas que realmente no eran adentradas en la fe, eran de domingos en la parroquia, pero nada que ver con renuncias de sí mismos, pero no ayudaban ni siquiera en la iglesia, no estaban adentrados en una comunidad. O sea, eran unas personas que simplemente se decían católicos y en algún momento todo lo que es tibio se acaba. Entonces, ¿por qué es tan necesario esto de defender la fe? Hombre, yo puedo creer, ya, yo no tengo necesidad de defender las cosas que yo creo porque es una cosa que yo creo, a mí no me interesa lo que piensen los demás. Esto puede ser un pensamiento que nosotros en algún momento hemos tenido, como que yo no voy a aprender de esto porque no me interesa, yo creo lo que creo y los demás que creen lo que creen. Muchachos, defender también es hacer caridad. En esto también es mucha caridad porque le estás también ayudando a los demás a que conozcan la verdad. Entonces aquí también se hace una caridad muy grande al momento de decir, epa, sí, tengo que mostrarle a las personas la verdad. Entonces, ¿por qué esto de defender la fe es tan necesario? Resulta que nuestra sociedad ya no es como la sociedad de antes. Hace 60 años, cuando, no sé si ustedes crecieron en algún hogar con abuelitos o sus propias mamás, digamos que antes era algo tan sencillo la fe porque nadie cuestionaba la fe. Creer en la Iglesia Católica era algo verdaderamente hasta cultural, o sea, era algo que la gente verdaderamente, hombre, domingos era algo sagrado, ¿no? Rezar el rosario todos los días. No sé si en algún momento tuvieron una persona, por ejemplo, en mi caso, tenía a mi abuela que era impresionante porque miren, mi abuela nunca se acostaba a dormir si no hacía el rosario. De verdad, o sea, y el día que por alguna razón, que la verdad yo no recuerdo que ella se haya acostado sin hacerlo, no lo hacía, era porque no sé, pero de verdad yo no me acuerdo que ella no se acostara sin hacerlo. Y a nosotros nos pasa que nos dormimos haciéndolo, ¿no? O sea, es algo verdaderamente a veces Dios. Pero esto es muy lindo, porque nos podemos dar cuenta de que en serio antes creer en la fe católica, en la Virgen, ese amor hacia la Virgen tan grande que había, nos llevaba también a sentirla como una mamá. Entonces, resulta que ahora no, ¿sí? Antes no se cuestionaba la fe y ahora un ejemplo pues muy claro, ¿no? En Guatemala hace como 15 o 20 años la mitad de Guatemala era totalmente católica, ahora no, ahora la mitad de Guatemala se volvió protestante. Aquí en Colombia, después de haber sido el 95% católicos, pasó a ser un 72% nada más. Y aquí cabe resaltar de que, muchachos, miren, el fenómeno que hay no es precisamente el ateísmo, es la salida a denominaciones diferentes a nuestra iglesia católica. ¿Sí me llegan a entender esta parte? O sea, realmente el problema que hay no es como tal, miren, no es el tema de que, ay, sí, me salgo de la iglesia, no creo en Dios. No, es que la gente se está saliendo a diferentes denominaciones de la iglesia, a otros lugares, a otras iglesias, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Las personas se salen de la iglesia católica, ¿sí? Perdón, luego de haberse salido de la iglesia católica, entran a estas denominaciones
estando en estas denominaciones se aburren de estar ahí, se aburren porque eso pasa y se vuelven totalmente indiferentes, ¿sí? Entonces se convierte esto en un indiferentismo religioso. Eso es lo que está pasando. La gente se aburre, entonces les da igual, ¿sí? Ser indiferentes no me importa. Cuando uno es indiferente ante algo es porque realmente no le interesa. Y luego ocurre de que no solamente se quedan en la indiferencia, sino que se quedan en la ignorancia. Esto va muy ligado. Entonces, ignorancia, indiferencia más ignorancia es igual un no me importa y un no sé. O sea, no me importa, no sé, entonces creo en Dios, pero es que yo no creo en la iglesia. Y hemos escuchado esto muchas veces, ¿no? En nuestros amigos, en nuestros familiares, en lugares donde a veces frecuentamos, en la universidad. Mucha gente te dice, no, sí, yo creo en un Dios, pero yo no creo en iglesia, o sea, yo no creo en religión, eso no me interesa. Eso es muy triste, lastimosamente, porque sabemos que la importancia, ¿no? De siempre creer en algo, de tener una firmeza. Y a veces cuesta entrar y hablar. A veces no sabemos cómo entrar y hablarle y decirle a esa persona, jefa, pero venga, ¿usted qué le ha pasado? ¿Por qué piensa así? Entonces, ante esto, les voy a decir, les voy a explicar principios fundamentales y cómo defenderlos, ¿sí? Unos principios fundamentales de nuestra fe y cómo defenderla, cómo defenderla. Así vamos a empezar, ¿listo? Entonces vamos a ver que Jesús, perdón, Jesús es el mismo Dios hecho hombre, que manifiesta en su cuerpo la naturaleza divina. Resulta que Jesús, luego de haber vivido 33 años, luego de haber muerto, luego de haber resucitado, el Señor nos quiso dejar después de su ascensión al cielo un signo visible de su presencia. Esto es hermoso, ¿sí? Porque, miren, Jesús se pudo haber quedado espiritualmente en todas partes, ¿sí? En todas partes. Eh, digamos que Dios siendo Dios, fácilmente se va y pues no sé, les deja, dicen, bueno, yo me voy a quedar con ustedes, no se preocupen, no van a estar solos. Me pueden encontrar en cualquier lado. Si van a un árbol, pues ahí pueden conversar conmigo. Si van a estar en una casa, pues ahí pueden conversar conmigo. Y resulta que sí, Jesús verdaderamente se queda en todas partes. Pero a la final uno, la persona humana, nosotros mismos somos personas que a veces lastimosamente si no vemos, a veces no creemos. Y muy seguramente Jesús también pensó en esto. Entonces, esto es maravilloso porque a la final, si Jesús se queda solamente espiritualmente en todas partes, al final uno, con tantas dudas y con tantas cosas que uno tiene, uno no sabría verdaderamente dónde está Jesús. O sea, para uno fuera muy difícil, la verdad, decir, bueno, aquí está Jesús, aquí me siento a hablar con él. Sí, es muy complicado al final. Por eso es un signo visible, muchachos, y es su iglesia. Jesús deja este signo visible hermosísimo que se llama su iglesia. Entonces, vamos a anotar esta cita bíblica que se llama Mateo 16:18. ¿Sí? Leemos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Cuando aquí en la Biblia se refieren de la carne ni la sangre, se refiere a la inteligencia de Simón, ¿sí? A la intelectualidad que había en Simón, sino que Jesús le dice, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es hermoso. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Pero ojo con esto. Cuando se habla de poderes de la muerte, pues en otras traducciones podemos ver las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero esto significa que no van a acabar con la iglesia, pero aquí no dice que no la atacará, ¿sí?
O sea, créanme que la maldad va a atacar a la iglesia, pero este ataque no la va a acabar. Luego dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, miren que Jesús aquí promete la fundación de su iglesia en cabeza de un hombre que se llama Simón, pero que el Señor le da el nombre de Pedro, piedra. Y esto es bonito porque uno se puede preguntar, hombre, pero ¿por qué le cambió el nombre? ¿Sí? Es como muy sencillo que le haya dicho, pues bueno, listo, vamos a fundar la iglesia. Pero esto es hermoso, el por qué le cambia el nombre a Simón. Y si nos vamos a San Mateo 8, por allá el Sermón de la Montaña, Jesús ya les había dicho que se debía edificar sobre piedra. Lo dice en su palabra, que se debe edificar sobre piedra, porque si no, viene la brisa, la lluvia y arrasa con todos y se edifica sobre arena. Entonces Jesús desde siempre ha dicho que se debe edificar realmente sobre piedra para que cuando vinieran los torrenciales, cuando viniera la lluvia, realmente no se acabara lo que estaba construido. Ante esto ocurre, nuestros hermanos protestantes dicen que Jesús, ellos a veces de verdad dicen esto y uno los puede escuchar y como que, en serio. Miren, ellos dicen que Jesús le dijo a Simón, ahora Simón, yo te digo, tú eres Pedro, piedra, y después Jesús, ojo con esto, miren lo que pasa, que luego de que Jesús le dice esto a Simón, Jesús se señala a sí mismo, entonces, ahora, ahora te digo, ahora Simón, yo te digo, tú eres Pedro, piedra, y después Jesús se señaló a sí mismo y dijo que sobre él, o sea, sobre el Jesús, edificaré mi iglesia. O sea, miren esto. Ellos dicen que Jesús le dijo a Simón, ahora Simón, yo te digo, tú eres tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra. Entonces, luego Jesús, al momento de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo, de ellos dicen que es que Jesús se señala a sí mismo y dice, y sobre esta piedra, o sea, él, que Jesús es la piedra, edificaré mi iglesia. Eso se lo voy a explicar más, ¿no? Pero, claro, se lo voy a explicar con la respuesta que se les da. Miren, nunca saben qué responder ante esto cuando se les pregunta, hombre, si Jesús quiere edificar la iglesia sobre él mismo, o sea, sobre Jesús mismo, ¿para qué le cambia el nombre a Simón? O sea, ¿con qué razón le cambia el nombre a Simón? Sí, si Jesús quiere edificar su iglesia sobre él mismo, que es la piedra él mismo, o sea, no tiene sentido verdadero que le cambie el nombre a Simón. Y es que Jesús, muchachos, esto es hermoso, miren. Jesús le cambia el nombre a Simón porque ese nombre va a tener una utilidad y lo cambia para decir que sobre él, o sea, sobre Simón, que es un frágil y pecador, porque lo es, muchachos, sabemos quién fue Simón y qué pasó con él. Hombre, para decir que sobre él, frágil y pecador, va verdaderamente a edificar su iglesia. Es muy absurdo, muchachos, que le haya dicho a Simón, yo te llamo piedra para edificar mi iglesia, pero no será sobre ti, sino que será sobre mí, será edificar la iglesia sobre mí. Entonces, ojo con esto, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús la va a edificar. ¿Sobre quién la va a edificar, hombre? Sobre Pedro. Entonces, claro, luego dicen, no, pero es que Cristo es la piedra angular y tal, no sé qué. Claro, es la piedra que desean los arquitectos, es la piedra angular, pero Pedro es la piedra base sobre la que se edifica. ¿Sí? O sea, Pedro es verdaderamente la base sobre la que se edifica la iglesia. Entonces, esto se lo digo y usted se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué esto es importante y por qué les hablo de Pedro? Muchachos, porque si tenemos claro que Pedro es la base sobre la que Cristo edifica la iglesia, entonces hoy, en medio de 45.000 y pico iglesias distintas que dicen ser la iglesia verdadera o la iglesia de Cristo, con ese dato de Pedro nosotros podemos ver la iglesia auténtica, podemos ver verdaderamente cuál es la iglesia auténtica, muchachos, la que viene directamente donde se edifica la iglesia, que es Cristo, ¿no? Entonces, por esto, muchachos, les digo que es importante saber que Pedro no solo fue el primer apóstol, porque es que nos vamos a San Mateo, anoten esta cita, San Mateo 10:1.
Y vamos a leer que Jesús llamó a sus discípulos y les dio poder para expulsar espíritus inmundos y curar cualquier enfermedad. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, Pedro. Miren esto, el nombre de los 12 apóstoles son Simón, Pedro. Miren lo que viene ahora. El primero y su hermano Andrés. Miren esto, si Jesús hubiese en este evangelio, Jesús hubiese querido, digamos que, no sé, enumerar a los discípulos pues llevar un número consecutivo de los discípulos, pues sencillamente hubiese dicho, ¿no? Simón Pedro el primero, su hermano Andrés el segundo, Santiago hijo de Zebedeo el tercero, pero no. Aquí al único que le llama el primero es a Simón Pedro. Al único que le llama primero es a Simón Pedro. Luego dice Simón Pedro el primero, su hermano Andrés, Santiago hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos verdaderamente, al único que lo dijo el primero fue a Simón. O sea, es como si Simón Pedro estuviese realmente siempre en la mente de Cristo para ser verdaderamente el que iba a fundamentar su iglesia, a ser verdaderamente esa piedra sobre el cual Jesús iba a poner su iglesia a regir. Esto es hermosísimo. Entonces, aquí podemos ver que Pedro tenía un lugar especial desde siempre. Si nos vamos a San Juan 21:15, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Miren esto, Pedro estaba llamado desde siempre a apacentar el rebaño y a ningún otro apóstol lo llamó y le dijo esto. A ningún otro apóstol, a ningún otro le dijo, venga, ¿usted me quiere? Apacienta mis ovejas. A ninguno. Esto se lo dijo simplemente a Simón Pedro. Luego nos vamos a San Lucas 22:31 y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo el Señor guarda a Simón desde siempre, o sea, lo guarda, ¿sí? Y luego le dice que Él es el que va a fortalecerla a sus hermanos. Esto es hermoso. Luego de San Pedro, si nosotros nos ponemos a ver, luego de San Pedro, bueno, vamos a ver un poquito de los papas ahora. Luego de San Pedro siguió San Lino, San Anacleto, San Clemente, y así vamos llegando al Papa Francisco en la lista de 266 papas. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Una lista ininterrumpida de papas. Perdón. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué iglesia puede demostrar bíblicamente, históricamente, que ellos vienen del apóstol San Pedro? ¿Sí? ¿Qué iglesia? En Roma, el Papa Pablo VI, si no estoy mal, el Papa Pablo VI, resulta que se sabía por tradición que debajo del Vaticano estaban los restos de San Pedro. Por tradición esto se sabía, ¿sí? Que en el Vaticano, debajo donde se celebra pues la Santa Eucaristía, están los restos de San Pedro. Nadie realmente, ningún papa se atrevió a hacer una excavación para ver si era cierto de que ahí estaban los restos de San Pedro. Pero Pablo VI se atrevió a esto, se atrevió a hacerlo, se atrevió a hacer una excavación y resulta que cuando se hace esta excavación, así era, o sea, ahí estaban los restos de San Pedro. Entonces, esto quiere decir, muchachos, que somos una generación que nos tocó verdaderamente confirmar con la ciencia lo que las generaciones pasadas creyeron por la fe.
Porque es que Pablo VI es de hace poco, o sea, él estuvo desde 1963 hasta 1978. O sea, estamos realmente en en la generación donde verdaderamente hemos confirmado con la ciencia lo que muchas personas de antes creían simplemente por fe. Entonces, luego de hacer estas excavaciones y que se dieron cuenta de que ahí están los restos de San Pedro, o sea, no quedó duda de que ahí, o sea, ahí donde hoy en día el Papa Francisco celebra la Santa Misa, en ese altar debajo están los restos del primer Papa, de San Pedro. Entonces, miren esto, ¿qué otra iglesia puede demostrarnos, muchachos? Esto es maravilloso, imagínense esto. ¿Qué otra iglesia puede demostrarnos que tiene los huesos de los apóstoles? O sea, ninguna. ¿Qué pueden demostrar ellos con tanta firmeza? Nada, muchachos. Porque hasta el siglo XVI había una sola iglesia. Luego, pues, en el siglo XI, aunque bueno, en el siglo XI ocurrió algo, ¿no? Que es que en el año 1054 se divide la iglesia en iglesia oriental, iglesia oriental ortodoxa y la iglesia católica romana. ¿Sí? Bueno, si queda tiempo, pues digamos que les comento un poquito sobre la iglesia oriental ortodoxa, pero como tal seguían siendo la misma iglesia, digamos que ellos seguían realmente celebrando los mismos sacramentos, había un amor a la Virgen, la liturgia era tal cual y había una sucesión apostólica, pero éramos realmente una sola iglesia, ¿sí? Hasta el año 1517, el 31 de octubre de 1517, esto me imagino que algunos lo han escuchado, pero vamos aquí a realmente a conocer qué fue lo que verdaderamente pasó. Resulta que el 31 de octubre de 1517, un sacerdote católico, porque era la única iglesia que existía, Martín Lutero de la comunidad agustina de los agustinos recoletos, vivía en Sajonia, Alemania, y en la iglesia de Wittenberg, algo así, Wittenberg. Escribe 95 tesis que clava en la puerta de su iglesia, 95 tesis, protestando contra la iglesia católica total. Por eso se le llama protestantes, ¿sí? Porque digamos que el Martín Lutero fue el primero que protestó pues contra la iglesia. Y muy seguramente, muchachos, Martín Lutero vio corrupción en la iglesia católica, muy seguramente como la vio en todas las épocas. ¿Vio Lutero miserables y personas indignas? Sí, como lo ha habido en toda la historia de la iglesia. Vamos a ver ahora este evangelio hermoso, que es Mateo 16:23, que dice, miren, en este evangelio recibe de Jesús Pedro un regaño y un llamado muy fuerte que le dice, apártate de mí, Satanás. Y quiere decir, muchachos, que Jesús sabía, ¿sí? Jesús sabía perfectamente. Ojo con este evangelio, Mateo 16:23. Miren, cuando Jesús le dice, luego de decirle a San Pedro, luego de decirle a Pedro de que sobre él iba a edificar su iglesia, luego viene y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, miren, Jesús sabía que en su iglesia habían e iban a haber personas débiles, miserables y pecadores. Jesús la tenía clara, Jesús lo sabía. Jesús no iba a fundar su iglesia con personas perfectas. Es más, muy seguramente Jesús le dice a Pedro Satanás para mostrarle que sobre él va a edificar su iglesia, pero finalmente seguía siendo la iglesia de Cristo. O sea, al decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, y tratarlo de Satanás, seguramente, muchachos, miren, esto es así. Jesús le dice esto a Pedro simplemente para que sepa, mira, yo voy a fundar mi iglesia sobre ti, pero sigue siendo mi iglesia, sigue siendo la iglesia de Cristo. Tú eres una persona frágil, tú eres una persona pecadora, una persona que verdaderamente se equivoca. Por eso sigue siendo mi iglesia, pero lo voy a hacer sobre ti. Muchachos, ¿quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes somos nosotros que estamos realmente en la iglesia de Cristo? Los apóstoles dejaron a Jesús solo y uno de sus apóstoles lo entregó a la muerte, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo en la iglesia. Que haya miseria en la iglesia, esto no es nuevo. ¿Saben qué es lo increíble?
Y esto me impacta mucho, porque ¿saben qué es lo increíble de todo esto que pasa, de la miseria y de todo esto que hablan de la iglesia y de los pecadores y de esto y del otro? Que lo increíble no es que haya miseria en la iglesia, muchachos, sino que a pesar de tanta miseria que hay en nuestra iglesia, toda esa miseria junta no haya sido capaz de acabar con la iglesia. ¿Sí me entienden? O sea, tantos errores que se cometen, tantos pecados, tanta gente que no merece, tanto esto, tanto lo otro, nosotros mismos no somos merecedores de su amor y de su gracia, ni de estar en esta iglesia tan hermosa. Pero aún así estamos. Quiere decir que aquí la iglesia realmente no, lo que hace que la iglesia subsista todavía es el milagro de Dios, porque no es el ingenio humano ni la santidad de los hombres, no es eso lo que hace que la iglesia subsista, ¿no, muchachos? Es pura gracia de Dios, es el milagro de Dios que verdaderamente ha hecho que todavía sí exista la iglesia. Entonces, aquí podemos ver lo que Jesús nos decía, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero sí la atacarán. Y eso es lo que vemos ataques por todos lados. Entonces, resulta que muy seguramente en la época de Lutero había situaciones muy difíciles y había papas con mala pues, reputación. Pero el problema real de Lutero, ojo con esto, el problema real de Lutero no fue la inmoralidad de la iglesia, muchachos. El problema de Lutero fue una mala interpretación bíblica. ¿Sí me entienden con esto? Una mala interpretación bíblica. Resulta que Lutero era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, la que les decía ahorita, en Alemania, Sajonia, donde él vivía. Él tomó el texto de Romanos 3:28, ojo con esto, Romanos 3:28, que dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Él tomó este texto y lo malinterpretó totalmente. Entonces, ¿qué dijo él? Es que uno necesita hacer obras buenas. Uno verdaderamente, es que no es necesario hacer sacrificios. Ni siquiera es necesario dejar de pecar. Lo único que tú necesitas para salvarte es tener fe en Jesucristo. Y llegó a decir que él podría adulterar. Miren esto, miren lo que iba a decir Lutero. Que él podría adulterar y que esto no le afectaría para nada si tiene fe, para su salvación. A partir de esto, pues funda su iglesia luterana. Lutero, bueno, cuando Lutero se separa de la iglesia, se separa con el Zunclio, luego se separa Juan Calvino, y así empiezan a todos a separarse y salir con la Biblia en mano a decir y opinar lo que ellos creían de la Biblia, a decir que era la iglesia verdadera. Esto realmente es muy triste porque miren, Lutero hablaba bellezas, muchachos, hablaba bellezas de la Virgen María y escribió un documento sobre el Magnificat. Y ahí decía que no había ser más santo que la Virgen. O sea, él en este documento que escribe sobre el Magnificat, él llega a decir que no había un ser más santo que la Virgen. Y cuando se separa, empieza a decir que la Virgen también era una pecadora, igual que nosotros, o sea, era una pecadora igual como todos, y que nadie era santo realmente. ¿Sí? Lutero, algo que tenía Lutero, muchachos, es que él era muy inconsistente con sus ideas, ¿sí? Había una inconsistencia tremenda con todo lo que decía y lo que hacía y un montón. Un día, pues, Lutero dice una cosa, el otro día sale con otra cosa y al final uno no sabe verdaderamente en qué creía Lutero, de verdad, uno no llega realmente a comprender. Pero el problema de Lutero fue que por él se inicia el protestantismo. Y les podemos preguntar a ellos, fácilmente a los protestantes, le podemos preguntar, hombre, muéstrenme ustedes si vienen de Cristo, ¿sí? Muéstrenme su sucesión apostólica, le podemos preguntar a ellos, a lo que ellos van a contestar lo siguiente. Miren esto, lo que ellos van a contestar. Esto puede que nos enrede un poquito, pero hay que estar muy, muy pendientes con esto que vamos a explicar. Ellos vienen a decir en esta parte cuando ellos, miren, ojo con esto. Ellos ya están muy bien, pero muy bien. O sea, ya saben verdaderamente qué contestar a lo que tú les digas. Claro, un protestante entre comillas formado, ¿no? Entre comillas formado. Ellos van a decir, no, es que la iglesia católica surge en el siglo IV. La iglesia cristiana estaba muy bien hasta el siglo IV, donde un emperador romano que se llama Constantino, que en el año
313 hasta el perdón, sí, Constantino, que en el año 313 cogió y hizo el edicto de Milán. Entonces, ¿qué hizo este edicto de Milán? Dejó de perseguir a los cristianos, ya que antes de él varios emperadores los perseguían y los mataban. Miren, Constantino era hijo de Santa Elena y él le regaló las primeras catedrales a la iglesia y dejó que la iglesia pudiera públicamente profesar su culto. Eso fue lo que hizo pues Constantino. Y los protestantes dicen que ahí nace la iglesia católica, ¿sí? Uno les puede hasta creer, créanme. O sea, con esto que dicen, o sea, una persona que verdaderamente no esté muy formada en la fe le puede creer esta barbaridad. De verdad, lo puede creer. Entonces miren lo que ellos dicen. Ellos dicen, cabe resaltar que en lo que ellos dicen acá hay mucha inconsistencia, créanme. Vamos a darnos cuenta por qué. Ellos llegan a decir primero que ahí empezaron a llamar la iglesia cristiana católica y que la iglesia católica sería una mezcla de cristianismo primitivo con el paganismo. Esto es totalmente falso. Miren, les voy a repetir porque quizás fui muy rápido. Ellos dicen que ahí empezaron a llamar la iglesia católica, ¿sí? En ese siglo, en el cuarto. A la iglesia cristiana católica, o sea que en ese momento se empieza a llamar la iglesia cristiana católica y que la iglesia católica sería una iglesia, una mezcla de cristianismo primitivo con el paganismo. Eso es totalmente falso. La primera vez que se le llamó iglesia, que se le llamó pues a la iglesia católica, o sea que se le puso el nombre de católica, fue en el año 107, o sea, hace 2 siglos antes de Constantino, fue la primera vez. ¿Y quién lo utilizó? Un obispo llamado Ignacio de Antioquía, que escribió una carta a la comunidad de Esmirna en Oriente Medio, y ahí decía que allí donde esté Jesucristo está la iglesia católica, ¿sí? Por lo que sabemos, católico es universal. Por esto, miren esto, hace 2 siglos antes de Constantino ya se le había llamado a la iglesia como católica. Entonces, nuestro nombre es iglesia cristiana, nuestro apellido es católica. Segundo, ellos dicen que la iglesia a partir de ese momento se pervirtió. Ojo con esto. Dicen que en ese siglo, o sea, que en ese momento, con Constantino y todo esto, la iglesia se pervirtió. Y miren, esto no tiene ni fundamento histórico y va contra la historia. Y esto es totalmente falso. Porque miren, habían santos obispos escondidos en estos tiempos para que no los mataran. No los mataran. Grandes hombres de fe que estaban dispuestos a dar su vida antes que renegar de Cristo. Y aquí se le ve la lógica de la nada. Pues les digan, hombre, miren esto. Ustedes pueden creer que les digan a estas personas, hombre, ya pueden salir tranquilamente y van a ver cómo su iglesia se pierde y no van a decir nada. O sea, estas personas que estaban escondidas porque las iban a perseguir de la nada vienen y les dicen, venga, ya pueden salir. Y van a ver su iglesia pervertida y se van a quedar calladas. O sea, después de verdaderamente haber querido pues dar la vida por su iglesia. Entonces, miren, la iglesia que se suscitó en el siglo IV con el emperador Constantino es una iglesia de mártires. Ellos, miren muchachos, seguramente estos santos obispos que estaban escondidos claramente, porque iban a acabar con ellos. O sea, imagínense ustedes, iban a acabar con ellos. ¿Qué pasa si acababan con ellos? ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Sí me entiendo? O sea, de pronto, ¿quién iba a hablar? ¿Quién iba a decir, hombre, esto? Claramente, cabe resaltar aquí enseguida de una, se nos debe venir, de que no se iba a acabar la iglesia, ¿sí? Porque Cristo ya había dicho que no se iba a acabar su iglesia. Sí, que ni los poderes del infierno ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y esto lo tenemos muy claro. Entonces, miren, ellos no iban a permitir una iglesia de mártires porque estaban realmente, claramente escondidos porque los iban a perseguir, los iban a matar. Pero muy seguramente si los encontraban ellos no iban a renegar por su fe. Porque miren, o sea, metámosle lógica a esto. Hombre, si yo estoy escondido porque me están persiguiendo para matarme, pues por creer en la fe, ¿para qué voy a estar escondido? Hombre, si yo realmente no creo, si yo soy malo y yo voy a dejar que mi iglesia se pervierta, pues claramente yo salgo y digo, no, yo no creo en Cristo y ya no tengo por qué estar escondido. Así de sencillo. Pero ellos no, ellos estaban realmente escondidos, porque donde los encontraban iban a ser mártires. Claramente, muchachos. Esto es de lógica. Y ellos iban a salir y estaba su iglesia totalmente pervertida, ellos no iban a permitir verdaderamente que su iglesia se permitiera, porque es una iglesia de mártires y el mártir está dispuesto a todo. Entonces, miren esto tercero que ellos dicen, miren esto, los protestantes, estoy hablando de ello, los protestantes surgen en el siglo XVI
Constantino es del siglo IV. ¿Cuántos siglos hay del siglo IV al siglo XVI? 12 siglos, muchachos, imagínense, o sea, 12. Entonces, muchachos, había de allá acá, bueno, del siglo IV al siglo XVI, 12 siglos. Entonces, si esto fuese cierto de que la iglesia se dañó, mire, muchachos, apague y vámonos. Porque Jesús entonces es un gran mentiroso, porque el mismo que prometió que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella, pues aquí estamos diciendo que no es así. Miren, aquí según ellos en el siglo IV las puertas del infierno prevalecieron contra ella, porque aquí dicen que la iglesia se dañó por completo, ¿sí? O sea, que eso se destruyó, no existía absolutamente nada. Y durante 12 siglos, ojo con esto, y durante 12 siglos, hasta que surge el protestantismo, durante 12 siglos la iglesia se pervirtió y la gente se condenó. Eso es lo que ellos dicen en pocas palabras, que en todo ese tiempo, esos 12 siglos, la iglesia fue totalmente un desastre y la gente que hizo parte de todo eso, eso se condenó a la gente totalmente. Quiere decir que de 21 siglos que lleva el cristianismo, la promesa de Jesús se cumple y según durante 12 siglos la iglesia se dañó. Eso no tiene realmente ni siquiera lógica. O sea, por lógica uno entiende que eso no, eso es imposible. Además, el Señor dice, en esta piedra edificaré mi iglesia. No, o sea, el Señor aquí no dice, yo no voy a edificar mi iglesia en unas o en 1000 iglesias, ¿sí? El Señor dice, en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una, mi iglesia. Entonces, mire esto bonito, miren esto. En Efesios 5:25, Efesios 5:25, perdónenme esto. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Esto es hermoso. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y muchas personas nos pueden decir, hombre, pero no hablen de eso. O sea, no defiendan nada, ustedes conocen su verdad, cada quien que piense lo que quiera. No, muchachos. La razón por la que no podemos quedarnos callados nosotros es por esto. ¿Cuántas esposas tiene una persona, muchachos? Una persona tiene una sola esposa. ¿Y cómo se le dice al hombre que tiene varias mujeres? Promiscuo, polígamo, entre otras montones de cosas que se le dicen a los hombres que tienen varias esposas, o bueno, varias mujeres. Entonces, si Cristo tuviera varias iglesias, ¿ustedes creen que a Cristo le quedaría todas estas palabras que se le dicen a los hombres que tienen varias? Muchachos, el amor conyugal es fiel. Se ama a una esposa. Y dice San Pablo, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para hacerla santa y reprochable ante su presencia. Entonces, miren, aquí podemos ponernos a pensar en un ejemplo claro que a veces nos encontramos. No sé si les ha pasado. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que llega el hermano protestante, ¿no? El hermano llega y toca la puerta. Ta, ta, ta. Domingo 8 de la mañana o domingo 12, 6 de la mañana. O un sábado, no sé. Pero en fin, llega la persona protestante y empieza a tocar la puerta. Ta, ta, ta. Entonces te dice, venga hermano. Uno es católico, pero digamos que la persona es católica pero ajá, católico, digamos, normal. No una persona que esté fundamentada en la fe o que lea la Biblia o algo así. No, normal. Entonces le dice, hermano, venga, le vengo a hablar de Cristo, le vengo a hablar del Señor para que sea feliz, para que pueda arreglar su vida. Venga, que yo le quiero hablar del Señor. Entonces, bueno, listo, claro que sí, adelante. Y la persona entra, ¿no? Y dice, y empieza a ver, el hermano empieza a mirar hacia las paredes, la imagencita de la Virgen que tenemos, el Cristico, normal. Imagínense, resulta que el hermano les dice, el protestante les dice, ¿tiene Biblia, hermano? Claro, claro que sí tengo. Bueno, listo. Y traemos nuestra Biblia. Hermano, abra
ahora Éxodo, pues es el segundo libro después del Génesis. Y luego te dice como que venga, y él lo ve a uno como medio enredado ahí, como que, y uno verdaderamente, como que, ¿de dónde está Éxodo? Voy a buscar el índice para ver dónde está Éxodo. Entonces dice, hermano, pero ahora el Apocalipsis, tú ni idea que es el último libro de la Biblia. Entonces como que, listo, entonces, ajá. Y entonces te dice, bueno, hermano, ábrame Éxodo 24. Y Éxodo 24, Éxodo 20, listo, ya lo voy a buscar. Entonces uno como que, ¿cuál será el 20? Si el grande, el numerito grande o el numerito chiquitico, ¿cuál será? ¿Cuál será? En fin, entonces venga y venga, yo le ayudo, ya veo que no sabe mucho de Biblia, venga, yo le colaboro. Entonces empieza y encuentra Éxodo 24. Resulta que Éxodo 24 dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ella, ni le rindas culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castiga. Miércoles. Y ahí empieza. Y miércoles nos empezamos a asustar y a mirar las imágenes que tenemos en las paredes. Oiga, ¿esto qué? Y entonces empiezas a mirar así a la Virgen. Ujú. Miren esto. Estos hermanitos están bien formados en la amabilidad. O sea, tienen un máster en amabilidad. Y entonces te dicen que mires lo que dice la Biblia. Entonces te dice, hermano, mira bien lo que dice la Biblia. Ojo con eso. Te preguntan acá, ¿y tú de qué iglesia eres? Entonces tú le dices con nervios así como que, bueno, yo soy de la iglesia católica aquí, de la parroquia, aquí. Y entonces tú súper nervioso le dices así. Y luego te dice él, te han estado engañando, hermano. Te han estado engañando. Y te invita a su iglesia. Aquí empieza algo importante. Entonces tú le dices a ese hermano protestante, venga, pero tú viniste, ¿cómo me vas a invitar a tu iglesia? O sea, tú viniste aquí a hablarme de Cristo y no me has hablado ni una sola palabra de Cristo. Me hiciste que abriera la Biblia y estabas buscando un texto bíblico para criticar a la iglesia católica, pero no me estás hablando de Cristo. Dijiste que verdaderamente, en pocas palabras, que no venías a hablarme de religión alguna. Porque al principio dijiste que simplemente venías a hablarme de Cristo, pero para yo encontrarlo, pero no verdaderamente me dijiste que me ibas a hablar de religiones ni nada de esto. O sea, no me has hablado de Cristo, ¿a qué juegas? Entonces, ahí empieza a decir, no, hermano, es que mire, yo cuando era católico, eso, Dios mío, mire, yo no era feliz, él era infiel a mi esposa, yo era esto. Entonces tú le dices, hermano, ¿y qué clase de católico era usted? ¿Qué clase de católico? Lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué clase de católico eras? Entonces le dicen, no, pero es que mire, esos hombres que están... No, hermano, es que tú no me puedes venir a hablar mal de mi iglesia. Primero tú me vienes a decir que vienes a hablarme de Cristo y me terminas hablando mal de mi religión. ¿Qué clase de católico eras? Cada cuánto ibas a la Eucaristía. Tú colaborabas en la iglesia, colaborabas con lo que se necesitara. Realmente eras fiel a lo que la iglesia exige y pide. Tú eras fiel ante eso. Entonces empieza a decirte, no, hermano, pero mire, pero es que, mire lo que dice. Entonces empieza a hablar de mal de las personas y de los sacerdotes y todo esto que empiezan a hablar. Entonces le dice, no, hermano, es que nosotros verdaderamente no tenemos por qué aquí venir a hablar mal de las personas. Tú y yo somos personas pecadoras y eso lo sabemos. Aquí no vengamos a hablar mal de las personas, aquí vengamos a hablar de lo teológico, de la historia. Sí, porque si venimos a hablar de personas, pues apaga y vámonos, porque todos cometemos errores al final. Pero si hablamos de historia y de todo esto, pues sencillamente vamos a ver qué pasa. Y entonces claramente empiezan a hablar de la historia y entonces te das cuenta que más abajo de Éxodo 24 dice, bueno, sí, de todo esto que les hablaba, no traes escultura ni imagen alguna de lo que hay acá, ni sé qué, pero luego más abajo dice, pero pondrá dos querubines, bueno, y así y van hablando, ¿no? Entonces, esto, muchachos, es impresionante porque muy seguramente esta persona viene y le dice, no, pero es que ustedes adoran a la Virgen.
ustedes la adoran. Y entonces, claro, miren, ojo con esto, ellos intentan siempre cuando se ven que les vas a responder un tema, te empiezan a meter otro. Y cuando vas a responder otro tema, te empiezan a meter otro. Y así. O sea, ellos empiezan a meter uno, con tal de enredarte. O sea, si uno no está bien parado y no les dice, vamos con calma, ellos te enredan. Porque la idea de ellos no es verdaderamente, obviamente, pues perder no, ellos quieren verdaderamente enredarte y tú terminar confundido. Entonces, sencillo, muchachos, miren, la adoración, esto es muy importante. La adoración depende del corazón de la persona, ¿sí? La adoración que se le tenga a... ¿A qué voy con esto? Miren, muchas veces nos llegan a decir, no, pero es que ustedes se arrodillan ante una imagen. No, es que el signo de arrodillarme, cuando yo me arrodillo, no quiere decir que yo adore a alguien, que yo esté adorando a alguien. La adoración depende de qué estoy llevando yo en el corazón. Nosotros, ¿qué le rendimos a la Santísima Virgen María? La veneramos en absoluto, la amamos con todo nuestro ser, la amamos muchísimo. Porque si nos vamos a Juan 19:25, en Juan 19:25 Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Sí? Vamos a contextualizar, miren. Hemos visto de Pedro, sí, hemos visto de Pedro, pues digamos, hemos conocido de Pedro y por qué sí es verdad de que él es San Pedro y fue por quien se edificó la iglesia, todo esto. Y pues luego pues, echamos aquí pues un rato de historia con el tema de la iglesia y de todo lo que ocurrió de Martín Lutero, hemos visto todo esto. Y ahora pues digamos que hemos contado un ejemplo que a la final siempre terminan en esto, en la oración a la Virgen. Vamos, no quiero que se confundan, pero en todo esto va muy entrelazado. Se van a dar cuenta que va muy entrelazado. Luego, pues, de haber visto el tema, pues, de que ahorita vamos a explicar claramente lo de Éxodo 24, que no traje escultura. Ahorita lo vamos a ver con calma, no se preocupen. Entonces, miren, dice Juan 19:25. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. En Lucas 1:48 dice, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora las generaciones me llamarán bienaventurada. Miren, créanme, cuando uno se arrodilla a la Virgen o uno se arrodilla en una imagen, por ejemplo, uno va a una iglesia y uno así como que se plasma así, como que uno se lanza y uno la queda mirando, así como que y los ojos brillan así porque en serio, ay, lo de la Virgen, el amor. Miren, yo no estoy adorando a la Virgen, porque de algo sí estoy segura. Y es que si me ponen a escoger entre Jesús y la Virgen, escojo a Jesús mil veces. ¿Y por qué escogería a Jesús mil veces? Porque es que sencillamente mi fin es Cristo. María me lleva a Jesús. Por eso, hasta esta consagración, por eso se llama a Jesús por María. Porque es María quien me lleva a Jesús. Quiere decir que al final, el fin de todo esto verdaderamente es Cristo. Entonces, miren, Jesús es Dios. Y si voy a María es porque María me lleva a Él. Amar no es igual que adorar. Miren, Jesús lleva que la esposa, porque Jesucristo, nuestro Señor, lleva que, un ejemplo, ¿no? La esposa ame a su esposo y el esposo pues la lleva a amar a Jesús. Entonces, si la esposa, una esposa, estoy hablando de una esposa físicamente, o sea, de un matrimonio, si la esposa ama a su esposo, que en muchas ocasiones la lleva a alejarse un poco de Dios y que en ocasiones el esposo puede llevar a la esposa, esto es un ejemplo, sí, esto es un ejemplo, puede llevar hasta pecar, no sé, ¿cómo más no, o sea, nosotros debemos amar a la Virgen María, que me lleva a amar mucho más a Jesús, y de ella no se conoce ni un solo pecado en la Biblia, porque en serio no cometió ninguno. O sea, así como el esposo ama a su esposa, ¿cómo más nosotros no podemos amar a la Virgen si en serio ella ni siquiera, o sea, qué malo puede venir de ella? O sea, qué malo puede haber en la Virgen que yo no la pueda amar. Y esta es una pregunta que muchas veces nos llegamos a hacer y es ¿por qué llamamos a la Virgen Madre? ¿Sí? Miren,
toda la Biblia, si nosotros nos ponemos a ver la Biblia, toda la Biblia está escrita en términos familiares. El Génesis comienza con un matrimonio, Adán y Eva. Y el Apocalipsis termina hablando de un matrimonio de las bodas de Jesús, del Cordero y su iglesia, que es la Nueva Jerusalén. Las alianzas que Dios hace con la humanidad son alianzas familiares. La primera alianza fue la de Adán y Eva. La segunda fue la de Noé y su familia. La tercera fue la tribu de Abraham, que es familias de familias. Tribu significa esto, ¿no? Familia de familias. La cuarta fue el pueblo de Moisés. La quinta fue un reino que hizo pues con David. Y luego la sexta, que es Jesús, viene a ser de toda la humanidad una gran familia. Sí, a la final. A la final Jesús viene a ser realmente de toda la humanidad una gran familia. Miren, por esto Jesús nos dijo que Dios es el Padre. Sí, por esto Jesús nos dice eso, que Dios es el Padre, porque en Mateo 6:9 Dios es Padre. Miren qué dice en Mateo 6:9, dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, ahí podemos ver que Dios es Padre. Luego podemos ver en Juan 3:16 que Jesús el Hijo, es Jesús el Hijo, que dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí vemos que Jesús es Hijo. Y luego, en Hebreos 2:11, podemos ver los hermanos de Jesús, que dice, pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarle hermanos. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo nos conoce porque no le conoció a Él. Y miren, esto es maravilloso porque nos podemos dar cuenta, por ejemplo, los judíos le dicen padre en la fe a Abraham, los judíos, porque fue el primero que creyó. Abraham, créanme, los judíos le dicen así a Abraham, el padre en la fe. Entonces, en la fe cristiana, en nuestra fe, la primera que creyó fue María, porque fue la primera que dijo sí. Y por eso la podemos llamar nuestra madre en la fe. A María Santísima, que fue la primera que creyó, la que dijo sí, donde se encarnó Jesús. Además, es la madre de la cabeza de la iglesia. María es la madre de la cabeza de la iglesia, de Cristo, de Jesús, por ende del cuerpo. Sí, o sea, no puede ser madre nada más de la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, por ende es madre de nosotros. Entonces, por eso tenemos una imagen de la Virgen. Sí, por eso tenemos a la Virgen acá, la tenemos acá. Más arribita tengo a la de María Reina de la Paz, Medjugorje. O sea, en Medjugorje, o sea, podemos tener una imagen de la Virgen, porque es que mirarla es recordar, hombre, que tenemos una madre que siempre nos acompaña, ¿sí? El llevarla colgada con nosotros. O sea, es siempre recordar, tengo una madre que me acompaña. Entonces, muchachos, resulta que ahora les voy a comentar un poquito más en profundidad lo que hablábamos ahorita de las imágenes. Resulta que el ejemplo que les daba ahorita era muchas veces algo que pasa de cómo reaccionar muchas veces ante cuando la gente llega a nuestra casa y nos quieren meter los ojos por otra religión, nos quiere decir cualquier barbaridad. Y ese era un ejemplo pues que les estaba dando. No quería profundizar mucho en ese momento porque más abajito pues venía lo que realmente, ahora en este momento viene lo que les quería pues decir con el tema de las imágenes y todo esto. Resulta que les voy a hablar de algo que se llama el propiciatorio. Pero antes de esto les quiero dar una cita bíblica. Resulta que antes, ahorita cuando leíamos Éxodo 24, cuando... Bueno, entonces arriba, pues yo les decía que... Arribita. O sea, antes les estaba diciendo que en el Evangelio, en la parte de... Perdón, en el texto de Éxodo 24, si no estoy muy mal, sí, Éxodo 24, hablaba de las imágenes, de que no te harás Dios, no sé qué. Bueno, ahora en Éxodo 25:18 dice lo siguiente: asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Resulta que existía algo que se le llamaba el propiciatorio. Israel tenía un arca de la alianza, ¿sí? Que era un cofre cubierto de oro hecho en madera, y dentro estaban las tablas de la ley de Moisés, el maná del desierto y la vara de Aarón. Ese baúl
se tapaba con una tabla que se le llamaba el propiciatorio, gruesa, de oro macizo, y era el lugar más sagrado de Israel, ¿sí? Era el lugar más sagrado. Habían dos ángeles querubines que apuntaban los dos al centro, o sea, digamos, aquí está el propiciatorio, y los dos ángeles estaban acá, y resulta que los dos ángeles, las alas de los dos ángeles se encontraban, o sea, como para protegerlo, ¿no? Y para custodiar eso. Entonces, eh, Israel entendía, miren, esto es hermoso porque Israel entendía que la presencia de Dios se hace presente ahí, en esos dos, o sea, en la mitad de esos dos querubines. Si nos damos cuenta, el Santísimo, pues, cuando podíamos ir al Santísimo, que lo podíamos. Entonces, cuando íbamos a visitar este Santísimo tan hermoso, podríamos realmente, íbamos y adorábamos a Jesús. Íbamos y nos postrábamos ante Jesús, pero nunca nos postrábamos ante esos dos querubines que hay al lado de Jesús. Esto mismo es comprender, muchachos, en serio, es comprender que el hecho de nosotros entrar a ese lugar y arrodillarnos ante Jesús no quiere decir que nos estamos arrodillando ante esos dos querubines. Entonces, miren, en ese lugar sagrado que tenía Israel, habían dos querubines precisamente, y cuando entraban, miren, en ese lugar se entraba una vez al año en Israel, una vez al año podían entrar a esta arca de la alianza. El día de la gran expiación, se llama el día del Yom Kippur, y cuando entraban ahí, el sacerdote se postraba, el sacerdote se postraba en absoluto, en una tónica de oración absoluta, y nadie podía decirle al idólatra, porque él no estaba adorando a esos dos querubines que estaban ahí. Él estaba adorando a la misma presencia de Dios que se hacía presente en medio de esos dos querubines. Ahora, imagínense ustedes, miren, vamos a ver esto. A mí me encanta esto porque en serio me enamora mucho más de la Virgen y me siento muy feliz de ser parte de esta iglesia enormemente, cuando uno puede lograr comprender la grandeza que hay en nuestra iglesia y la riqueza, y en serio estamos en una iglesia que nos brinda todo. Esto es hermosísimo, miren. Entonces, es comprender algo, muchachos. O sea, yo ahora, ¿cómo yo no me voy a arrodillar? ¿Cómo yo ahora mismo no me voy a arrodillar ante la nueva arca de la alianza, que es la Santísima Virgen María? Porque es que mira, la nueva arca de la alianza es la Virgen María, porque ella ya no tiene en su vientre el maná del desierto, sino al mismo Dios bajado del cielo. Hablamos de que la arca de la alianza tenía dentro el maná del desierto, las tablas de la ley, y tenía pues la vara de Aarón. Ahora, luego de eso, imagínense esto, o sea, la Virgen María tuvo al mismo Jesús en su vientre. Entonces yo como de verdad, a veces como yo de verdad no me puedo arrodillar ante la Virgen María, si es ahora ella en la nueva arca de la alianza, quien en serio en su vientre tuvo al mismo Dios. O sea, ya no, la Virgen María no tiene un maná, no tiene el maná del desierto, tiene al mismo verbo encarnado. Ya no tiene las tablas de la ley, sino al mismo Jesucristo, que es el autor de las leyes. O sea, imagínense, las leyes en el amor. Y ya no tiene la vara de Aarón, sino a Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote. O sea, miren muchachos, María es la nueva arca de la alianza. Y como nueva arca de la alianza podemos postrarnos ante Él en ella. Sí, nos podemos postrar ante Jesús en ella. Y adorar a Cristo en ella. No a María. Claramente a María no la adoramos. Así como los israelitas tampoco adoraban la materialidad del arca. ¿Sí? O sea, los israelitas no adoraban lo físico que había pues en el arca. Ellos adoraban realmente lo que representaba el arca. Porque es que esto es maravilloso. Cuando nosotros nos postramos ante la Virgen, sabemos que estamos postrándonos ante la Madre de Cristo, la Madre de Jesús. Y al postrarnos delante de ella, postramos la presencia de Jesús. Entonces, miren, si nos vamos a Josué 7:6, dice que entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Miren, como se los decía antesito, arrodillarnos no es igual que adorar cuando me arrodillo ante la Virgen. Claro, habrán católicos despistados, de verdad despistadísimos, que dicen que adoran a la Virgen, que, o sea, no sé, súper despistados, pero no precisamente porque la adoran, sino porque muchas veces confunden adorar con amar. Y no son una representación lastimosamente de la fe católica, porque, como se los digo, confunden el amor con la adoración. Y
Entonces dicen, no, yo adoro a mis hijos, yo adoro la playa, yo adoro a mis amigos, yo adoro a mis hermanos, yo adoro esto, yo adoro lo otro. Eso está muy mal, porque sabemos que al único que debemos adorar es a Jesús. Por eso debemos purificar mucho nuestra manera de hablar, debemos purificar mucho esa manera de expresarnos, a veces de decir yo adoro esto, yo adoro lo otro, yo adoro no sé qué, yo adoro no sé qué, porque lo único que nosotros debemos adorar es a Cristo. Miren, esto ya para concluir ya casi, es, ¿ustedes creen que en este siglo XXI, en pleno siglo XXI, ustedes creen que alguien va a adorar una imagen? O sea, en serio. O sea, podemos cuidar una imagen, respetarla, por ejemplo, el altar que está acá, pues uno lo limpia, pues claro, si se me cae la virgencita, pues me duele porque, ajá, representa a mi mamá y pues lastimosamente, pues, ajá, se me cae y pues me duele, ¿no? Porque es mi imagen y yo la cuido y la limpio, porque en serio, cuando la miro, miro su rostro y pues logro tener una intimidad con la Virgen. Y eso está bien. Pero en siglo XXI, muchachos, nosotros nos vamos a postrar ante una imagen y decir, tú eres Dios, tú me vas a hacer esto, por favor, hazlo. O sea, miren, en este tiempo es muy difícil creer esto. Es muy difícil que alguien realmente vea una imagen como su Dios. Los verdaderos ídolos, muchachos de ahora, los verdaderos ídolos a los que hay que huirles y de verdad son ídolos que de verdad nos dan la perdición en absoluto, son el dinero, el placer, el mundo, la egolatría que muchas veces nos creemos nosotros nuestros propios dioses. Pero una imagen, muchachos, una imagen, en serio, o sea, una imagen representa, no es idolatría, no es la persona, pero la representa, ¿sí? O sea, una imagen como tal no quiere decir que pues ahí y me voy a quedar ahí, voy a arrodillar y esa imagen me va a hacer lo que yo quiera, no. Entonces, muchas veces nos pueden decir, pero es que tú no sabes cómo es la imagen de esa persona, tú no sabes cómo fue Cristo, tú no sabes cómo es la cara de la Virgen, tú no sabes cómo es esto. Pues bueno, la sábana santa muestra cómo fue Jesús, la sábana santa, ¿no? Y a la final, miren, a la final yo no necesito con exactitud de cómo fue Jesús. Yo no necesito eso. Yo no necesito cómo fue, yo no necesito saber con exactitud cómo es la Virgen, sino lo que me representa, ¿sí me entiendes? O sea, lo que en serio al mirar yo esa imagen me causa en mí, o sea, causa en mi corazón. Por ejemplo, un hijo cuando le quiere hacer un dibujo a su papá, cuando un hijo le quiere hacer un dibujo a su papá, un niño pequeño, o sea, yo me imagino que cogerá el bolígrafo y cogerá pues el cuaderno y empezará pues a dibujar a su papá y no lo va a hacer perfecto. O sea, el hijo me imagino que hará ahí como, entre comillas, pues un dibujo súper lindo. Y claro, y muy seguramente se lo lleva al papá y le muestra, papá, mira, mira, mira. Y se lo muestra a cualquier persona y le dice, es mi papá. Pues bueno, así como para ese niño el dibujo que hizo es su papá, aunque sea un mamarracho, entre comillas, porque ajá, no, que muchas veces no se entiende. O sea, así tal cual, muchachos. O sea, aunque de pronto cuando yo llegue al cielo no sea la cara idéntica del Cristo que yo tenía en mi casa, no sé, pues seguramente será mucho más bello, más esplendoroso y la Virgen ni se diga, o sea, ay no, esto es maravilloso. Muy seguramente cuando llegue allá de pronto no va a ser con exactitud como los cuadros me lo pintaban, pero a mí no me interesa con exactitud de verdad si los cuadros son o no son. A mí lo que en serio me interesa es que yo al mirar y yo al tenerlo recuerde que mi vida, que todo lo que yo soy, que todo lo que tengo, que todo lo que yo debo amar, que todo lo que yo soy ahora debe realmente llevarme a esa persona que tengo, a esa persona que está ahí en ese cuadro. ¿Sí me entienden? Que no es al cuadro, sino es lo que me lleva a mí el cuadro, lo que me representa. Sí, miren, cuando yo me levanto, mi cama está así de cara pues a la virgencita, a la cara de la Virgen, miren, yo la miro a los ojos y si yo he fallado en el día, yo la miro y yo le digo, qué vergüenza. O sea, me dan unas ganas de verdad de volver a empezar, pero yo lo que puedo hacer es reparar. Y, y cuando me levanto y yo la miro, yo digo, dame la gracia, María, de que me pueda seguir, de verdad, de que yo te siga mirando a los ojos y me enamore cada día de verdad más de ti, que logre verdaderamente agradarte en todo lo que yo vaya a hacer hoy. Porque no soporto, o sea, de verdad yo no soportaría que la Virgen en serio me mirara con esos ojos que sale en esa fotografía, así de carnal, o sea, así, o sea, que yo la pudiera estar mirando con todo lo que yo soy,
sí, mi tía, o sea, con toda la miseria que yo soy, que ella me mirara, Dios mío, y mirarla a ella día a día ha sido una ayuda gigante, muchachos, de verdad, mirarla, tener una intimidad, a veces cuando no puedo tener una intimidad pues con el Santísimo expuesto por alguna razón, el tener una imagen de la Virgen me hace mirarla y en serio pedirle que me lleve a Cristo, hablar con ella, contemplarla. Me imagino cómo serán los diálogos de ella con San José en el cielo y Jesús. O sea, esto es muy lindo, de verdad, es muy lindo y por eso las imágenes siempre es una ayuda muy grande para sentirnos más cerca, ¿sí? Un poquito más cerca. Entonces, miren, cuando alguien les venga a decir a ustedes, ojo con esto, cuando alguien les venga a decir a ustedes que usted adora una imagen, usted le va a decir esto, ¿sí? Con mucha caridad, con mucho amor, usted le va a decir, mire, usted no tiene que decirme si adoro o no adoro, porque usted primero que todo, usted no está en mi corazón. O sea, eso es lo que nosotros debemos decir a las personas. Usted no está en mi corazón para que usted me venga a decir que si yo adoro o no adoro algo. Si yo me arrodillo, usted no sabe por qué me arrodillo, usted o sea, usted no conoce mis sentimientos verdaderos. O sea, ahí no se pueden meter. Y preguntarles, no, usted no tiene imágenes de alguien a quien quiera mucho. Y usted adora esa imagen. O sea, usted le pide algo a esa imagen. Pues no, bueno, o sea, yo tampoco adoro a la Virgen. Yo le tengo una imagen porque la amo, porque la quiero mirar, porque en serio es como tener una fotografía, pues no sé, una persona a quien amo demasiado. Es así. Entonces, muchachos, para concluir, de verdad es aquí, en este tema de apologética podemos de verdad ahondar en muchas cosas, sí, en muchísimas cosas, pero esto es lo principal y es lo que más se presenta. Si hablamos de todos los temas que hay en la apologética, de verdad nos quedaríamos aquí hablando de este tema como por 15 días, si no es más. De todas maneras, los invito a que en Lazos, eh, hay un curso que dicta Wilson Tamayo. Wilson Tamayo es el mismo que dirige pues la coronilla a las 3 de la mañana, el mismo que dictó la consagración por 33 días, es el mismo. Y Wilson da un curso maravilloso sobre apologética. Se los recomiendo, de verdad. Un curso maravilloso sobre apologética. Yo no lo he terminado ni nada, pero ahí ahonda todos los temas sobre la apologética. De verdad salen unos crack en apologética. Y entonces, bueno, para finalizar les voy a dejar pues una tareita así bien linda. Y es que de todo lo que lograron tomar apuntes en su cuaderno, hacer un resumen de esta lección, ¿sí? Hagan un resumen de esta lección con las citas bíblicas y todo lo que dice las citas bíblicas, para que ustedes tengan una pequeña estructura de defensa de la fe, ¿sí? O sea, para que las tengan ahí consignadas en su cuaderno bien organizadita, para que quizás cuando alguien, no sé, o X o Y razón, le de pronto quieran defender algo, ustedes logren tener una estructura y saber pues cómo defender. De todas maneras, pues se les va a enviar este material para que lo tengan ahí, por si acaso se pasó algo y todo. Y de verdad darles las gracias por comprender pues todos los problemas técnicos que hemos tenido. Han sido unos valientes, siempre se los hemos dicho, han sido unos valientes, unos guerreros, porque el de verdad, el a veces tener que conectarse y muchas veces no escuchar muy bien, pero seguir ahí, y entonces, pero es que no escucho nada, no entiendo nada, y muchas veces quizás es problema de internet de nosotros. De verdad, hijos, muchas gracias por su paciencia. Ustedes no se imaginan cuánto han logrado cautivar en nuestros corazones, de verdad. Nos han enseñado como ustedes no tienen idea, aunque quizás no conozcamos sus vidas a fondo, aunque quizás no sepamos muchos problemas que tengan. Miren, no tenemos necesidad de enterarnos de muchas cosas que ustedes pasan para amarlos, para en serio entender que esto es una familia, que en serio ustedes no se llegan a imaginar a todo lo que un papá de consagración puede llegar a estar dispuesto por sus hijos. Y por eso les pedimos mucha oración por nosotros también, por cada uno de nosotros, oración inmensa. Si de pronto se han sentido como que, no sé, que los hemos tenido quizás olvidados, no sé, cualquier cosa, muchachos, perdónenos, de verdad perdónenos inmensamente, se los hemos repetido en todas las charlas. Si tienen algo que decir, díganlo. Si necesitan una ayuda de cualquier índole, díganlo. O sea, no se preocupen, de verdad, díganlo con quien ustedes sientan más confianza. Por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Por quienes ustedes sientan que pueden llegar a decírselo, maravilloso. Entonces, para concluir, vamos a terminar con una oración
ofreciéndole todo a María para que ella lo lleve perfectamente a nuestro Señor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque verdaderamente has estado muy, pero muy generoso con nosotros. Nos has dado una partecita del cielo al darnos a conocer tu iglesia, al enseñarnos cómo verdaderamente responder ante aquello que amamos, ante aquello que tú nos has llevado a amar. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, mamá. Cúbrenos, María, porque las tentaciones, el día a día, nos acechan, María, nos acechan profundamente. Pero tú, que le pisaste la cabeza a Satanás, puedes pisar cualquier tentación, cualquier cosa que realmente nos vaya a sacar del camino. San José, cubre nuestro corazón, cubre nuestra vida, San José, con tu castísimo y purísimo corazón, para que podamos verdaderamente amar puramente, sentir puramente, pensar puramente, para amar así perfectamente a María y a Jesús. Ofrecemos todos estos frutos y los guardamos en el corazón inmaculado de nuestra mamá, para que se vaya guardándolos y teniéndolos siempre, siempre, siempre en su corazón para luego darlo a Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Les mando un abrazo gigante, los amamos en el amor del Señor. Ya saben, nos vemos en una próxima charla. Cuídense mucho, oren mucho y perseveren.